Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo sencillo. Vamos a ver casos reales de rellenar estaciones geomecánicas. Bueno, esto es una cerrada, una presa en Ecuador, la presa de Jama, en la cual se hicieron unas galerías en los laterales de unos 20 o 30 metros para reconocer bien el macizo rocoso. ¿Por qué? Porque realmente aquí se hicieron sondeos, pero los sondeos, pues es una información lineal a la plomo de un punto. Y bueno, pues resulta que si quiero ver tridimensionalmente cómo es mi macizo rocoso, para evitar esa, ese, des- mm, ese desvío, ¿no? De cuando tomo datos en la vertical, si tenemos una estructura que es principalmente subvertical, por ejemplo, pues habrá fracturas que no intercepten. Entonces, cuando yo hago una galería de este tipo, yo voy viendo toda la estructura, viendo el techo, las laterales, con lo cual tomo mucho mejor las diferentes familias de juntas, veo los espaciamientos y demás. Entonces, en muchos proyectos, si se puede, es bueno hacer galerías piloto o pequeñas galerías de reconocimiento. En este caso, ahí, este soy yo, tomando datos en una estación geomecánica. Ahí tengo la entrada de esa galería. Entonces yo en este caso he tomado varias estaciones geomecánicas en diferentes zonas de la galería. Aquí la galería era pequeña, 30 metros, igual con una estación geomecánica hubiera bastado, pero dada la responsabilidad del proyecto, aunque era exactamente, entre comillas, el mismo macizo rocoso, no había cambios laterales de terreno, era todo andesitas, pero tomé tres estaciones geomecánicas para hacer un promedio de las tres, para tener muchísimo más datos. De hecho, algunos de los estereogramas que tomé aquí lo hice de las tres. Es decir, lo que hacía era una estación, hacía otra 15 metros después y otra al final de la galería, y como el dominio estructural era el mismo, pues todo lo unificaba en un solo estereograma. Aquí vemos un poco los croquis, ¿no? En este caso, en esta estación, no tomé datos de esclerómetro de martillo Smith que vemos en la página de izquierda, porque lo tomé en la contigua. Vemos ahí arriba pues, el esquema de fracturas que yo veo en el afloramiento, para que luego esas fracturas que yo identifico en mi croquis son las que a la derecha voy a analizar en detalle. Abajo hago un croquis del afloramiento en donde me encuentro dentro de esa galería, pongo el rumbo de la galería y sus dimensiones, ancho y alto, para luego, por ejemplo, hacer un estudio de cuñas, por ejemplo, con Amwedge. Y luego a la derecha ya veo todas esas diferentes familias, 1, 2, 3, 4, pues lo que hago es, en primer lugar, pues pongo J1, por ejemplo, y pongo 190-84, dirección de buzamiento y buzamiento, y todas sus propiedades de espaciado, continuidad, apertura, etc. J1 la repito varias veces, porque yo la misma junta o la misma familia la mido aquí y la mido en varias zonas donde la veo. De tal manera que J1 la tengo medida tres veces. Y sus propiedades tres veces, con lo cual pues es mucho más fácil de hacer una buena estadística de ellas, ¿no? Luego J2 la he tomado tres veces, J3 dos veces y J4 dos veces. Y luego además lo que hago es tomar muchas medidas de buzamiento a lo largo de la estación para enriquecer ese futuro estereograma que haremos de discontinuidades. Aquí tenemos otra estación geomecánica en otro punto, con una fracturación muy diferente. Ahí vemos incluso un dominio estructural que vemos inclinado, ¿verdad? Que vemos que va desde, digamos, desde la parte superior izquierda a la parte inferior derecha. Bueno, pues aquí también pues, hacemos un análisis de todas las fracturas que tenemos. Aquí, por ejemplo, podemos tomarlas a la izquierda derecha. Aquí es complicado tomarlas en el techo, porque es una galería que tiene aproximadamente unos 2 metros y medio, pero en algunos casos de galerías más pequeñas puedo tomar datos en el techo. Pero vemos realmente que aquí, bueno, pues voy tomando todos los datos. Tengo muchas fracturas, lo que decíamos antes, esas fracturas que vemos allí, por ejemplo, una que está como en mi techo, en mi cabeza, bueno, pues esas pues la voy a tomar en varios lugares. En varios lugares tomaré las propiedades, porque es verdad que la rugosidad, la apertura, pues puede variar de una a otra. Así que es mejor, digamos, tener más datos para hacer. Tampoco a lo mejor es necesario de cada familia tomar 5 datos. ¿Por qué? Porque a veces cuando tomamos demasiados datos, bueno, al final a veces nos cansamos, entonces tomamos muchos de una y pocos de otra, lo cual es mejor en un principio repartir y de cada familia de juntas tomar 2 o 3 medidas que centrarse en una y que luego me dé pereza, digamos, hacer lo mismo con las demás. Y si tengo tiempo, lo enriquezco, pero mejor tener un mínimo de cada una de las... Perdón, aquí tenemos el final de la galería. Como vemos, cuando hacía yo hincapié en los croquis, en los dibujos de las estaciones geomecánicas, es que a veces la fotografía no veo bien las cosas. Esta fotografía, por ejemplo, ha pasado un montón de años y yo realmente ahí, pues no sé, esas bandas que hay negras es otro tipo de roca, es que está más fracturada, eso que está verdoso es que se cola en la roca o es moho, yo qué sé. Entonces, esto, por ejemplo, pues mucho mejor a veces con un dibujo en el cual voy marcando solamente lo que es realmente importante, las fracturas principales, tipo de relleno y demás. Entonces, como vemos aquí, esta estación pues mucho más completa. Aquí sí que he tomado datos del martillo Smith. Vemos ahí a la izquierda el martillo Smith.
Y bueno, pues esto es lo que también vamos a hacer ahora con una estación geomecánica en blanco. Vamos a aprender a rellenarla entera con todos los campos. Y luego en la excursión hacia el campo vamos a hacer también por grupos, vamos a hacer el relleno de una estación geomecánica y luego esa estación geomecánica en gabinete vamos a ver todo lo que podemos sacar de ella. Esta es justo la estación geomecánica de la foto que hemos visto antes, en el cual he dibujado esas bandas y voy indicando cada banda de esas lo que es exactamente. Aquí vemos algunas hojas de campo también tomadas antiguamente, estas son del año 2013, en una galería de Sitas, Pompería. Pero lo que vemos aquí es que yo toda esa información la guardo en unos talleres de campo, que esa información, digamos, es más difícil que se pierda, que si la tengo apuntada en libretas de cualquier manera. Esas plantillas normalizadas son muy útiles y lo que hemos comentado también me ayudan a que no me olvide de nada, ¿no? Ahí vemos también, por ejemplo, en la esquina inferior izquierda, pues un croquis de dónde hice esa estación. Si luego por alguna razón pierdo yo que sé, el archivo de AutoCAD donde me dicen qué parte de la mina o de la galería o del túnel lo tengo, pues yo tengo mis pequeños croquis. A veces, como hemos comentado, el cliente me pide que lo pase a una hoja Excel o a un formato de AutoCAD, etcétera. Bueno, pues esto ya es labor después ya de procesado en gabinete. Pero realmente yo personalmente hago unas estaciones de campo bien escritas, con buena letra y con dibujos lo mejor posibles, y eso es lo que realmente yo entrego. Vemos diferentes esquemas. Y muchas gracias. Con esto terminamos esta lección, digamos, más bien teórica.